Punción lumbar. La punción lumbar pues tiene algunas características que les debemos aprender, principalmente cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones para realizar una punción lumbar, a qué pacientes realizarlo y con qué cosas anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas, las condiciones del paciente ameritan realizarlos. El examen del líquido cefalorraquídeo pues proporciona una información diagnóstica, sobre todo en pacientes que sospecha alguna infección o alguna patología que estemos estudiando. Pero la punción lumbar no solamente es diagnóstica, también los anestesiólogos la usan para anestesias raquídeas, sobre todo para pacientes que necesitan alguna anestesia en miembros inferiores. La punción lumbar es un procedimiento que se realiza cuando es necesario para obtener un líquido cefalorraquídeo y para poder analizarlo. Vamos a recordar un poco cómo se produce y cuáles son los componentes del líquido cefalorraquídeo. También es denominada líquido cerebroespinal, que es un líquido incoloro que protege y nutre al encéfalo y a la médula espinal. Principalmente es producida por los plexos coroideos, principalmente los ventrículos laterales, tercero y cuarto. Y recuerden que circula por el espacio subaracnoideo. Ustedes ven acá en la imagen, tenemos la dura madre, la que envuelve todo el sistema nervioso central. Luego tenemos la aracnoides y la pilla madre. Y en el espacio subaracnoideo, ustedes ven acá vasos sanguíneos, arterias y venas. Y también por acá circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo pues tiene mucha glucosa, tiene muchos nutrientes, muchos aminoácidos para nutrir a las neuronas. Ahora, este líquido cefalorraquídeo, normalmente la producción es de 20 ml por hora aproximadamente. El mecanismo de producción no es nada más que por ultrafiltración de los vasos sanguíneos y que se van produciendo, es decir, del plasma se va convirtiendo en líquido cefalorraquídeo. Y algo que debemos recordar es que la barrera hematoencefálica es el sistema que separa del cerebro y el líquido cefalorraquídeo, que evita, por ejemplo, el oxígeno y otros componentes se transportan por un mecanismo de difusión. Bueno, ustedes ven aquí en la imagen, por ejemplo, un astrocito, ¿no? Es un astrocito protoplasmático que lanzan prolongaciones citoplasmáticas denominadas los podocitos. Estos podocitos recubren todo lo que es esta membrana basal y alrededor de este pericito. ¿Ok? Por dentro además tenemos una célula que son pues parte del endotelio, que estas están unidas por uniones, por desmosomas y por nexos. Y dentro de acá pues va a haber un proceso de absorción y de transitosis donde se comienzan a transportar sustancias químicas. Y algo muy importante que nosotros debemos aprender o recordar es que este líquido cefalorraquídeo tiene que estar a una presión, ¿no? Porque si esta presión aumenta, pues eso es algo anormal y el paciente puede fallecer. Y esa presión normal es de 60 a 200 milímetros de agua, aunque en la práctica diaria nosotros manejamos menos de 20 centímetros de agua. Entonces podremos acá decir que es de 6 a 20 centímetros de agua. En algunos textos van a encontrar que en los pacientes obesos pueden llegar a tener hasta 25 centímetros de agua. ¿Qué pasa si un paciente tiene 28? Pues ya está en un síndrome de hipertensión endocraniana. Ustedes recuerden que por fisiología
por la doctrina de Monroe y Kelly, pues se van acoplando un contenido y un continente, que eso pues se mencionará en el tema de hipertensión endocraniana. El líquido cefalorraquídeo normal es claro, incoloro, normalmente es acelular, sin células. Pueden contener hasta 5 glóbulos blancos y 5 glóbulos rojos en el adulto. Además puede tener una concentración normal de proteínas que suele ser entre 23 a 38 miligramos decilitro y una glucosa que debe estar entre 50 a 80 miligramos decilitro, o tener mayor el 2/3 del nivel del azúcar plasmática. ¿Cómo es esto? Primero, yo para analizar un líquido cefalorraquídeo debo de saber lo normal que contiene un líquido cefalorraquídeo para poder interpretar lo anormal. Por ejemplo, si un paciente, si yo quiero valorar la glucosa en líquido cefalorraquídeo, pues el paciente también al mismo tiempo tiene que tener su glucosa plasmática. ¿Para qué? Para comenzar a valorar que debe ser mayor a los 2/3 del nivel de azúcar. Por ejemplo, si un paciente diabético tiene un azúcar en la mañana, una glucemia de 200, y yo encuentro 80 o 70, o podremos acá no decir que es 70 miligramos, pues sabemos que no es normal. Si solo tomamos este parámetro 70 miligramos, pues podríamos decir que está normal, pero el paciente en glucosa plasmática tiene 200 y sabemos que es algo normal. Por eso es muy importante que al paciente, una vez que se le analice el líquido cefalorraquídeo, también se debe analizar la glucosa plasmática. Y las inmunoglobulinas están casi excluidas dentro del líquido cefalorraquídeo en pacientes sanos. Las dos pruebas principales realizadas en laboratorio, primero son la concentración de proteínas, glucosa y células, ¿ok? Como habíamos mencionado antes, cualquier líquido corporal que yo obtenga de un paciente, debo mandar a citoquímico, debo mandar citológico, anatomía patológica, debo mandar cultivo y antibiograma si estoy sospechando, o realizar otros estudios más sofisticados como para buscar hongos o inmunohistoquímica. El procedimiento pues es introducir una aguja en este espacio, ¿no? En el espacio subaracnoideo para obtener líquido. Si ustedes ven acá tenemos el cono terminal, la caudequina. Esto es lo que nosotros no vamos a intentar, lo que se debe realizar es no lesionar este cono, porque si lesionamos pues el paciente va a tener complicaciones serias en cuestión a su sistema nervioso central. Ahora, ¿a qué pacientes vamos a realizar una punción lumbar? Primero puede ser diagnóstica, ¿no? ¿En qué casos? En un paciente esté sospechando en un proceso infeccioso, ¿ok? En un proceso infeccioso. Pero no todos los procesos infecciosos se realiza una punción lumbar. Por ejemplo, si en un paciente que tiene un absceso cerebral o un proceso paramedial está contraindicado. ¿Por qué? Por el proceso de la hipertensión endocraniana. Ahorita vamos a ver cuáles son las contraindicaciones para realizar una punción lumbar. También en pacientes que sospechan hemorragia subaracnoidea y que tiene una tomografía simple de cerebro donde no se evidencia hemorragia subaracnoidea, pues también se podría o se debe de realizar una punción lumbar. El uso más común de la punción lumbar es diagnóstica, ¿no? En un proceso de infección. Pero también habíamos mencionado que también los anestesiólogos en su anestesia raquídea o en su anestesia para miembros inferiores también los usan. Ahora, ¿cuáles son las utilidades de introducir una aguja en el líquido cefalorraquídeo? Tenemos la administración de antibióticos, aunque normalmente no es de uso diario por sus complicaciones, al igual de quimioterápicos, pero esta administración de anestésicos es muy frecuente, la administración de baclofeno que no es tan frecuente.
Podemos realizar una extracción terapéutica del líquido cefalorraquídeo, tal vez esto en un contexto de una hipertensión endocraniana, y extracción pronóstica de una hidrocefalia normotensiva. Y las diagnósticas, pues tenemos para una meningitis infecciosa, una encefalitis viral, una hemorragia subaracnoidea, un síndrome de Guillain-Barré, una esclerosis múltiple y demás. Las contraindicaciones. Las contraindicaciones para realizar una punción lumbar es principalmente la hipertensión endocraniana. Pues ustedes recuerdan cómo clínicamente se manifiesta, pues esto es muy fácil, ¿no? Porque primero vamos a tener anisocoria, ¿no? Es decir, las pupilas, un lado pequeño y la otra dilatada, ¿no? Pues eso no significa que hay compresión del mesencéfalo. Es decir, que las estructuras del tejido nervioso están comprimiendo el mesencéfalo y comprimen esos nervios parascraneales que van a inervar y se traducen en anisocoria primero. Y si hacemos un fondo de ojo, vamos a tener un edema de papila, ¿no? Un edema de papila que nos traduce hipertensión endocraniana. Ahora, si clínicamente empeora la hipertensión endocraniana, podemos tener la tríada de Cushing, ¿no? Que es bradicardia, hipertensión y respiración irregular. Esta tríada me traduce que es una hipertensión muy severa, que probablemente el paciente esté en horas para fallecer. ¿Okay? Una vez si nosotros realizamos una tomografía simple de cerebro, lo que vamos a encontrar es desviación de la línea media, ¿no? Vamos a encontrar borramiento del cuarto ventrículo o borramiento de la cisterna cuadrigeminal que me estén traduciendo hipertensión endocraniana. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con hipertensión endocraniana. Ahora podemos tener unas contraindicaciones relativas, donde tenemos un absceso lumbar epidural, o que el proceso o en el sitio de la punción esté con una celulitis, o que algo muy importante es el perfil de coagulación, ¿no? Pues ustedes van a encontrar varias guías, estos valores dependiendo que son para, por ejemplo, para los neurólogos, para los anestesiólogos o para el hematólogo, tienen diferentes guías y hablan de diferentes valores en cuestión a los tiempos de coagulación y plaquetas, pero de manera general podemos dar que si yo tengo un INR más de 1,4 y tengo plaquetas menos de 50,000, pues tengo una contraindicación para realizar una punción lumbar. O si el paciente tiene un compromiso cardiorrespiratorio, es decir, el paciente está a punto de fallecer, pues no le voy a realizar una punción lumbar. Ahora, signos de herniación cerebral incipiente, pues lo que habíamos mencionado. ¿Cómo vamos a sospechar una herniación cerebral? Pues clínicamente con anisocoria. Un signo neurológico focal, aunque no es una contraindicación no es una contraindicación absoluta, pero también se la contempla. El edema de papila, que también es hipertensión endocranial, cirugía lumbar previa, traumatismo vertebral lumbar y un angioma lumbar. Bueno, con relación al paciente, pues yo digo, depende del contexto clínico, ¿no? Puede ser, si el paciente está consciente, puede pararse, pues lo puedo hacer sentar, ¿no? Pero si el paciente está inconsciente o está con problemas, entonces lo puedo estar en decúbito lateral derecho o izquierdo, ¿no? Normalmente pues lo hacen de decúbito lateral derecho, donde se hace flexión de los muslos hacia el abdomen, abrazando las rodillas y la cabeza flexionada sobre el tórax. ¿Para qué? Para abrir los espacios vertebrales. Y el material, pues primero vemos los tiempos de coagulación, vemos las plaquetas, vemos alergias, ¿no? Entonces vamos a usar para la parte de la piel un anestésico, lidocaína al 1%. Podemos tener ahí una jeringa de 5 ml. Y ahorita vamos a ver los tipos de aguja para realizar la punción lumbar. Y tenemos acá una solución antiséptica, normalmente clorhexidina, mejor que la iodopovidona, el 2%. Luego tenemos los tubos de recolección, pues estos tubos
ya habíamos mencionado, ¿no? Primero serán por lo menos 3, ¿no? Parasitoquímico, citológico y cultivo, ¿no? Luego tenemos los campos, los apósitos. La técnica ya la habíamos mencionado, está en decúbito lateral, en este caso está en el lado derecho. Se realiza la antisepsia en la región y lo que vamos a introducir la aguja, podemos hacerla desde L3, L4 o L4, L5 normalmente. Se colocan los campos estériles y vamos a identificar ahora, ¿no? Una vez que está el paciente en decúbito lateral, lo que vamos a hacer es palpar las apófisis espinosas de la tercera cuarta vértebra y vamos a hacer una línea imaginaria de las apófisis posteros superiores, espinas ilíacas posteriores y superiores, donde se realiza una línea entre estas, que es denominada la línea de Tuffier. ¿Okay? Entonces se identifica, se marca dónde vas a realizar la punción. Acá también ustedes ven en la imagen que es un paciente sentado, donde también se hace el mismo procedimiento, se palpa la apófisis espinosa de la 3 y la 4, se traza la línea imaginaria de Tuffier y se va marcando dónde se va a realizar la punción. Ustedes en esta imagen ven dónde se puede realizar, ¿no? La punción entre L3 y L4 y L4 y L5, con el objetivo de no lesionar el cono medular o los nervios raquídeos. Ahora acá, por ejemplo, en esta imagen vemos las agujas espinales, así se denominan, agujas espinales. Por ejemplo, en este paciente ya se introdujo la aguja entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, con una inclinación a 15 grados hacia la región cefálica, que se dirige hacia el ombligo. Se va introduciendo poco a poco hasta obtener líquido cefalorraquídeo. Probablemente al introducir la aguja haga resistencia, porque puedo tener resistencia por el tejido óseo o por estructuras adyacentes, puede ser por una como esté endurándose la dura madre, por ejemplo, en ciertas patologías. Y pues una vez que ya obtengo los líquidos, acá además puedo medir la presión de apertura de la presión intracraneana. Acá tenemos otra imagen donde nos muestra cómo se introduce entre L4 y L5 hasta el espacio subaracnoideo, porque si me introduzco más voy a lesionar otras estructuras. Y aquí me mencionan, por ejemplo, las agujas espinales, ¿no? Tenemos una aguja cortante o denominada las agujas de Quink y otras agujas atraumáticas como la de Sprotter, ¿no? Estos epónimos pues son por sus marcas, por los patentes que realizaron. Y pues cuando obtenemos líquido cefalorraquídeo pues mandamos a lo que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una punción lumbar? Puede ser que en el momento hay una hipotensión arterial porque existe bloqueo preganglionar de fibras simpáticas, más aún si introduzco algún anestésico porque me disminuye la resistencia vascular sistémica, ¿no? Por un fenómeno de vasodilatación. Eso lo podemos corregir aumentando la precarga, ¿no? Dando líquidos intravenosos. Y otro que tenemos de un 2 al 3% es la cefalea postpunción. Para esto hay muchos protocolos y estudios para prevenirlas, ¿no? Y estas puede aparecer a los 5 minutos y puede estar hasta los 4 días. Esta normalmente puede aparecer durante la sedestación o en paciente cuando ya está en pie y se alivia por completo cuando en decúbito dorsal. Ahora también tenemos otras complicaciones más severas, por ejemplo la herniación cerebral, ¿no? ¿Qué es una hernia cerebral? Primero, una hernia cerebral es cuando una parte del cerebro, principalmente la cara medial del lóbulo temporal, se enclava o se introduce en un espacio en el tercer ventrículo, ¿ok?
Y esto es cuando el paciente o clínicamente el paciente está con anisocoria y puede fallecer por un colapso, por un paro cardiorrespiratorio, porque se comprime el centro respiratorio en el tronco y en el bulbo raquídeo. Otra complicación muy importante es la hemorragia subarachnoidea, ¿no? Porque si yo tengo un paciente que está tomando anticoagulantes y no tengo buenos tiempos de coagulación, y si yo realizo una punción lumbar, puedo llevar una hemorragia subarachnoidea. Y esta hemorragia subarachnoidea pues no solo queda acá, porque esta oxihemoglobina predispone a que realice un vasoespasmo y esta traduce en isquemia y necrosis del tejido cerebral. Eso es lo más peligroso. O que se formen pequeños coágulos y se obstruya dentro del sistema de líquido cefalorraquídeo y producir hipertensión endocraniana. Luego tenemos otras complicaciones que son menos frecuentes, por ejemplo las neuropatías craneales, la diplopía, meningitis por contaminación, irritación radicular o implantes tumorales epidermoides. Y otro obviamente el dolor en local donde se realizó la punción. Este cuadro, esta diapositiva no es objetivo de esta videoclase, pero solo recordarles un líquido cefalorraquídeo al citoquímico, el aspecto es agua de roca, proteínas de 15-45, células pues normalmente no debería haber, y si hay máximo 10 a predominio de mononucleares, y la glucemia debe ser de 2/3 de la glucemia basal. En un paciente, cuando yo por ejemplo ya tengo aumento de células, ya debe de llamarme la atención y poder identificar si estoy en un contexto de una meningitis bacteriana, una meningitis tuberculosa, viral, micótico, parasitaria. Esto obviamente va a depender de las características de las proteínas, de la glucosa y del predominio de las células. Y obviamente del cultivo, ¿no? Por ejemplo, si en un paciente estoy sospechando una neuroinfección, pues yo ya debo lanzar antibióticos hacia el sistema nervioso central para evitar secuela.